oficial de Arquitectos de Madrid. Eh, bueno, yo quería resumiros cómo en Asprima hemos ido tomando contacto con el arbitraje, ¿no? Y realmente iniciamos un convenio con la Corte de Arbitraje para el tema de potenciación de resolución de conflictos en el alquiler entre inquilinos y propietarios, que era dentro del marco de la seguridad jurídica para fomentar el acceso a vivienda, ¿no? Y incrementar la oferta de alquiler a través de darle seguridad jurídica al arrendador gracias a la resolución de conflictos a través del arbitraje, que son mucho más sencillos. Pero realmente esto nos abre un mundo de resolución de conflictos, porque el arbitraje se caracteriza por dos cuestiones fundamentales. Una, que acorta plazos, y eso siempre otorga seguridad jurídica, pero otra muy importante que yo creo que llevamos reclamando desde el sector, que es que la resolución del conflicto se dirige por un árbitro experto en la materia. Siempre desde Asprima, bueno, desde el sector, llevamos tiempo reivindicando incluso la necesidad de la creación de una jurisdicción concreta, única y especialista para nuestro sector, porque hay muchos conflictos en los que entramos, tanto de construcción como de demandas de comunidades de propietarios, que generalmente se basan exclusivamente en cuestiones muy técnicas. Bueno, pues el hecho de no tener juzgados especializados en el tema nos lleva en muchísimos casos a resoluciones que consideramos pues, injustas por el hecho de no estar analizadas desde el punto de vista estrictamente técnico, ¿no? El arbitraje soluciona gran parte de esos problemas porque realmente el árbitro generalmente viene designado como una persona técnica y que conocedora de todas estas cuestiones, ¿no? La verdad es que concretamente yo en nuestro caso, que en nuestra empresa, en Grupo Inmobiliario Roca, nos hemos sometido últimamente a bastantes arbitrajes. Es gratificante ver cómo cuando el laudo arbitral está redactado por un árbitro conocedor técnicamente de las cuestiones que atañen al conflicto, se percibe perfectamente que al tener conocimiento del conflicto técnico, la resolución es mucho más acorde a justicia, ¿no? El problema del arbitraje con estas dos grandísimas bondades, que es recortar plazos bueno, y conocimiento técnico o experiencia técnica del árbitro, es que el arbitraje en general es muy caro. Es un coste muy superior. La justicia ordinaria es gratuita y solo tienes el coste apenas de pequeños costes de recurso y el coste de letrados, ¿no? De abogados y procuradores. Sin embargo, el coste del arbitraje es muy elevado. Bueno, pues ahí yo creo que es donde entra, ¿no? La Corte de Arbitraje del Colegio Oficial de Arquitectos, donde ahora nos explicarán, ¿no? Cómo funciona, cómo desde luego técnicamente yo creo que no se puede llegar a más nivel, pero sobre todo también, y muy importante para nosotros, cómo es bastante más económico que otro tipo de arbitrajes. Entonces, bueno, sin más, pues le doy la palabra a Sigfrido Raiz, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, que nos va a explicar, insisto, todas estas bondades. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Carolina. Espero que se oiga en condiciones. Lo primero, agradeceros a Asprima la posibilidad que tenemos en la mañana de hoy de primero hacer una actividad más con vosotros y en este segundo caso, por hoy lo digo, una actividad muy útil, creo que va a ser muy útil para mucha gente que lo que pasa es que no sabía que nosotros teníamos desde hace ya 20 años la Corte de Arbitraje funcionando.
La verdad es que estamos funcionando en coordinación con la Cámara de Comercio y con la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados, porque en muchos casos los arbitrajes, ahora lo contará bien mejor que yo, Almudena, requieren esa especialización de la que hablabas con varios profesionales. No es lo mismo, para que nos entendamos, un arbitraje sobre una obra parada que además no llegan a acuerdo, que en vez de litigar y tirarte otras 2 años de obra parada, vas a tardar, en el peor de los casos, 6 meses en tener valorada la obra por parte de un técnico, en este caso de un arquitecto, y efectivamente habrá un acuerdo sí o sí de las dos partes, promotor y constructor, de una manera sencilla. Ese es el ejemplo o uno de los ejemplos, es decir, tenemos el último que hemos visto Almudena y yo, es un promotor que quiere tirar contra el arquitecto y no tanto o no quieren agresión entre constructor y promotor. Bueno, pues eso que vamos a leerlo con la máxima profesionalidad, o sea, estamos hablando de árbitros que son profesionales, te decía antes de conectarnos, de reconocido prestigio, es decir, gente que tiene 70 años, que ha visto obra, que sabe de qué estamos hablando, a diferencia de los peritos que utilizan los jueces y los magistrados, que son una lista de peritos donde te apuntas supuestamente porque eres experto, pero no tienes por qué serlo, y que efectivamente te toca un perito que no sabe de humedades o que no sabe de vicios ocultos y bueno, pues te va a hacer un informe, como yo digo, de aficionado. Sin embargo, en la Corte de Arbitraje, los árbitros, y ahí velamos por ello, porque la Corte de Arbitraje la constituimos los últimos 4 decanos del Colegio de Arquitectos. La presido yo, pero y ahí vigilamos, vemos, designamos qué árbitros para cada cosa son los pertinentes. Yo creo que el factor, y con eso yo también concluyo, de la rapidez y la economía, es decir, hoy hablaremos de casos concretos, Almudena contará el coste irrisorio, voy a decir, para lo que era un procedimiento que se habría complicado muchísimo en los últimos arbitrajes que hemos tenido. Y efectivamente, todos los conflictos que tienen que ver con el mundo inmobiliario, prácticamente, pues mejor que un arquitecto, a veces acompañado de un abogado, pues nadie. El factor economía, claro, hay que tener en cuenta no los costes directos de un litigio en tribunales, sino, Carolina, sobre todo los tiempos. Es decir, claro, el problema no es pagar un abogado, un procurador, no, el problema es que te tiren 2 años o 5 años con una obra empantanada y claro, ese factor yo creo que se lleva por delante cualquier otra consideración, ¿no? Y por tanto, la rapidez, bueno, también lo dirá ahora Almudena, tiene un máximo tiempo de 6 meses, pero normalmente no se agota, es decir, si es un litigio razonablemente fácil, pues el informe lo puedes hacer en 1 o 2 meses y enseguida pues tener. Las dos partes sí se pliegan, como es lógico, al laudo. El laudo, bueno, todo eso ya me estoy metiendo en el discurso de Almudena, pero el laudo es vinculante y por tanto es aceptado previamente por las dos partes y está dando muy buenos resultados. Y lo que estamos haciendo con Cámara de Comercio y con Colegio de Abogados, donde hay una tercera pata, vamos a decir, de un abogado, porque hay problemas también de contratación, etcétera, también están saliendo muy bien. Ahora lo comentará Almudena. Por tanto, estamos a vuestra disposición. Creemos que es un tema que, informativamente hablando, es interesante que lo conozcan los socios de Asprima, que sobre todo son los susceptibles de utilizar este tipo de arbitraje. Y nada, estamos encantados que nos hayáis dado esta posibilidad esta mañana. Gracias. Adelante, Almudena. Presento a Almudena. Almudena, aparte de ser la jurídico del Colegio de Arquitectos, una del equipo jurídico del Colegio de Arquitectos, es la persona que está desde el principio, desde la fundación de este corte de arbitraje, por tanto, que lleva, aunque parezca mucho más joven, pero lleva 20 años ya ahí encargándose de los arbitrajes. Es persona especializada en este tema, formada en este tema también y además abogada en ejercicio, o sea, una persona que lógicamente
por decirlo muy fácilmente, sabe de qué habla cuando habla del arbitraje del Colegio de Arquitectos. Adelante, Almudena Castaño. Pues buenos días a todos. Hemos preparado una ponencia con una exposición PowerPoint, como nos ha pedido Asprima, para que esto sea más digerible. Y lo primero que nos interesa, desde luego, es que se conozca la Corte de Arbitraje del Colegio de Arquitectos de Madrid, pero para acercarnos a ello, primero tenemos que saber en qué ámbito nos estamos moviendo, qué es el arbitraje. Entonces, conecto y comparto pantalla. Perfecto, Almudena. Bien. Bueno, para comenzar esta jornada, este desayuno, teníamos que hacer un acercamiento a lo que es el arbitraje como método alternativo en la resolución de conflictos y de forma específica en el ámbito de la promoción y de la construcción. El programa que hemos preparado es primero definir qué es el arbitraje, después basarnos en las ventajas que tiene el arbitraje, algunas ya han sido sucintamente presentadas con respecto a esas ventajas que tiene el arbitraje, con una especial referencia también al ámbito de la promoción y la construcción. Cuando interesa acudir al arbitraje, porque es cierto que bueno, pues hay momentos sobre todo durante una obra que sí que interesa acudir al arbitraje por encima de otros métodos alternativos de resolución de conflictos. Vamos a analizar cómo finaliza el arbitraje, el laudo y esa capacidad de obligación y de cumplimiento ante las partes. Y finalmente nos vamos a enfocar más en la Corte de Arbitraje del COAM. Se me ha pedido por parte de Asprima pues, que explique el procedimiento, aunque sea de forma somera, que lleva al arbitraje, cómo se inicia, qué tramitación lleva, cómo finaliza con el laudo y si finalmente es recurrible o no es recurrible este laudo. Empezamos con, creo que se ve perfectamente, ¿no? ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje, la definición que tenemos es de método alternativo de resolución de conflictos basado en la autonomía de la voluntad de las partes, por el que uno o varios terceros designados, según convenio arbitral suscrito entre partes, resuelve la controversia en materias de libre disposición. Bueno, son muchos conceptos en una sola definición que vamos a ir analizando poco a poco para que enfoquemos en qué ámbito nos encontramos, qué es el arbitraje. Lo primero que tenemos que analizar es que es un método alternativo de resolución de conflictos. Cuando hablamos de método alternativo, la primera pregunta que nos puede suscitar es ¿alternativo a qué? Pues ya se ha enfocado en las presentaciones, es un método alternativo de resolución de conflictos con respecto a los tribunales de justicia ordinarios. Como métodos alternativos, seguramente ustedes habrán escuchado otros, no solamente el arbitraje, sino otros métodos como puede ser la conciliación o como puede ser la mediación. Estos métodos alternativos, para que ustedes lo puedan localizar, son los que llamamos más métodos alternativos de resolución de conflictos, o si nos vamos al término anglosajón, hablaremos de Alternative Dispute Resolutions. Son exactamente lo mismo, la única diferencia que hay es en la terminología española o inglesa. Estos métodos alternativos de resolución de conflictos con respecto al arbitraje plantea una importante diferencia. El arbitraje es el único medio alternativo de resolución de conflictos que finaliza con una resolución en un sentido o en otro, que va a establecer un tercero, que llamamos árbitro, y que va a ser de obligado cumplimiento para las partes. Vamos a ver que es muy parecido a una sentencia, pero todavía tiene una fuerza más importante de obligación, puesto que no es recurrible, no es apelable, como sí ocurre con las sentencias. Es decir, el arbitraje se va a ver en lo que los juristas llamamos una única instancia. ¿Por qué? Pues porque la resolución del árbitro no va a ser recurrible en cuanto al fondo, aunque sí podrá ser recurrible en cuanto a la forma, si se hubiesen vulnerado alguno de los derechos que amparan a las partes dentro de un procedimiento arbitral, igual que en uno judicial. En el arbitraje, con diferencia en la mediación o en la conciliación, el árbitro, como digo, va a llegar a un acuerdo final, mientras que si estamos hablando de los mediadores,
o conciliadores lo que realizan es un acercamiento a las partes de cara a conseguir una negociación, de facilitar una negociación, de facilitar un acuerdo, pero el mediador y el conciliador no van a imponer, no van a llegar a tener una resolución que van a imponer a las partes. Esto hace que el arbitraje como método alternativo de resolución de conflictos sea extremadamente certero y eficaz cuando el conflicto ya no estamos en un ámbito de negociación, sino que las partes ya se están planteando el ir a la vía judicial. Y no acuden a la vía judicial porque son conocedores que esa vía judicial puede ser larga en el tiempo, va a ser larga en el tiempo y puede perjudicar la resolución del conflicto. Otro de los aspectos importantes del arbitraje es que está basado en la autonomía de voluntad de las partes. Es decir, las partes se van a someter de forma voluntaria al arbitraje en diferentes momentos. La ley arbitral es extremadamente flexible y permite no que se decida por las partes en el momento de realizar el contrato que se someten de forma expresa al arbitraje, sino que también permite que durante la relación profesional o la relación comercial, y en el momento en el que surja un conflicto, sea en el que se decide someter ese conflicto a un arbitraje. ¿Cómo lo van a hacer? Pues a través de un convenio arbitral. El convenio arbitral en un contrato aparecen en las diferentes cláusulas que puede tener el contrato. Al final de la ponencia facilitamos diferentes propuestas de cláusula arbitral y también, como digo, pues en el momento en el que surge el conflicto, las partes pueden redactar ese convenio arbitral de sometimiento a una corte de arbitraje. Igualmente, el arbitraje se basa en esa designación de uno o varios, porque puede haber un tribunal arbitral, no hace falta que sea únicamente un árbitro, sino que puede haber un tribunal arbitral pluridisciplinar, en el que puede haber, en nuestro caso, arquitectos y juristas y abogados, pero también puede haber un único un único árbitro, que puede ser arquitecto, y que va a decidir en la resolución de ese conflicto según las pautas que están establecidas dentro del procedimiento arbitral. Y por último, indicar que no todas las materias se pueden someter al arbitraje, sino que son aquellas materias de libre disposición entre las partes. Todas las materias que pueden ser pactadas en un contrato entre las partes pueden ser sometidas a un arbitraje. ¿Qué materias no pueden ser sometidas al arbitraje? Pues, por ejemplo, que las partes decidan que no se les aplica una ley. En el ámbito en el que estamos hablando, las partes no pueden decidir que no se someten a la ley de ordenación de la edificación, porque esa ley es de aplicación a los agentes que intervienen en el proceso edificatorio. Por tanto, siempre tenemos que basarnos que el arbitraje, igual que el resto de métodos alternativos de resolución de conflictos, se rigen por estas materias de libre disposición. El arbitraje tiene diferentes tipos que también se han apuntado en la presentación y que va a afectar a la composición del tribunal arbitral o del árbitro. Tenemos los arbitrajes de derecho, en el que el órgano arbitral resuelve el conflicto aplicando el ordenamiento jurídico vigente, resolviendo en base a criterios jurídicos y legales a través de un laudo motivado. Y tenemos el arbitraje de equidad, en el que el órgano arbitral posee conocimientos técnicos en la materia y adopta una decisión tras examinar el caso, resolviendo en base a criterios técnicos y de justicia. Y aquí es donde viene lo importante, que en muchas ocasiones nos consultan en la Corte de Arbitraje del COAM, sin contradecir el ordenamiento jurídico. Es decir, no, en cuanto a la diferencia entre el arbitraje de derecho y de equidad, no significa que en el arbitraje de equidad no estemos respetando y velando por el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Lo que ocurre es que en un arbitraje de equidad el árbitro es un especialista en la materia y principalmente se va a regir por esos criterios técnicos y de justicia. Y aprovecho para meter la primera cuña de la Corte de Arbitraje del Colegio de Arquitectos de Madrid. Nosotros, con carácter preferente, utilizamos el arbitraje de equidad, en el que el árbitro es un arquitecto de nuestra lista, porque entendemos que la mayoría de los arbitrajes que se someten a nuestra Corte, precisamente por la idiosincrasia que tiene, es precisamente porque se está buscando la especialización del árbitro, siendo precisamente los criterios técnicos los que dotan de esa especialización
y de esa diferencia con respecto a otras cortes. No obstante, si las partes igualmente quieren mantener un arbitraje de derecho, como hemos mantenido, tenemos convenios con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con la Cámara de Comercio, y se podría realizar un tribunal arbitral en el que, además de un abogado ejerciente, estaría también uno de nuestros árbitros de la lista que tenemos confeccionada en la Corte de Arbitraje. Por supuesto, al finalizar la ponencia habrá un coloquio en el que, bueno, pues si hay alguna cuestión que me dejo en el tintero o alguna duda, encantada de resolverlos. ¿Cuáles son las ventajas del arbitraje? Haciendo una especial referencia al ámbito de la promoción y la construcción. Bueno, algunas de ellas se han apuntado. Rapidez y celeridad, flexibilidad, especialización, una solución, porque el árbitro hace con su laudo una solución definitiva al conflicto, también es ejecutable, directamente ejecutable, con unos costes moderados, y ahora vamos a profundizar en el tema de los costes, confidencialidad, y también supone una reducción de la hostilidad entre las partes, que cuando acudimos a un procedimiento judicial no siempre se consigue, más bien al revés, las relaciones quedan totalmente tocadas para cualquier tipo de relación presente o futura. Empezamos con la rapidez y la celeridad. A diferencia de lo que ocurre en el proceso judicial, frecuentemente tedioso y lento, el procedimiento arbitral se caracteriza por su rapidez y su celeridad. Salvo que las partes acuerden otra cosa, como ya hemos dicho al principio de la ponencia, el arbitraje debe resolverse por ley en un plazo máximo de 6 meses. Este plazo de 6 meses es cierto que se puede ampliar a 2 meses más si las partes y el árbitro así lo consideran, pero también tengo que decir que puede resolverse antes de ese plazo de 6 meses. En estos casos son las propias partes las que cuando se acercan a la Corte de Arbitraje, nos solicitan plazos lo más cortos posibles. ¿Por qué? Pues porque normalmente en los temas de promoción y construcción el tiempo es un coste importantísimo de cara a la resolución del conflicto. Estamos hablando de obras que están en curso o que están cercanas a su finalización, y que entrar en un conflicto judicial significa la paralización de la obra. Esto es algo tremendamente perjudicial para las obras en curso, y a través de un arbitraje esto se puede resolver. ¿En el plazo de los 6 meses? Sí, pero si las partes nos solicitan que sea en un plazo inferior, adaptamos nuestro procedimiento a lo que las partes están requiriendo en ese momento. Y con ello entro en la flexibilidad. La ley del arbitraje, que es del año 2003, pretende que exista una diferencia con el procedimiento judicial, que está basado, como ustedes conocen, en la ley de enjuiciamiento civil, que es un procedimiento muy tasado y muy riguroso. El arbitraje se encamina a ser ese método alternativo diferente también en cuanto a su flexibilidad en el procedimiento. Se intentan procedimientos que las propias partes decidan en cuanto al arbitraje. Normalmente las cortes arbitrales, a través de nuestros reglamentos, ya tenemos el procedimiento, pero esos procedimientos, por supuesto en el caso de la Corte de Arbitraje del Colegio de Arquitectos de Madrid, pueden estar sujetos a aquellas necesidades que las partes nos planteen. Y siempre y cuando esas modificaciones en el procedimiento respeten la independencia del órgano que va a resolver, faciliten igualmente la igualdad del tratamiento de las partes durante el procedimiento, y la contradicción, es decir, que cada una de las partes pueda exponer y pueda alegar sus pretensiones, siempre y cuando ese procedimiento, que son las mismas garantías que tiene el procedimiento judicial, se mantengan en el procedimiento arbitral. Ese sería el marco en el que nosotros nos moveríamos para poder flexibilizar y para poder adaptar el procedimiento de nuestra Corte a las necesidades de las partes. La especialización. Bueno, pues esto sí que ha sido también otro tema apuntado en la presentación. Sabemos que los jueces ordinarios poseen una amplia y general formación jurídica que les habilita para conocer cualquier clase de disputa y resolverla adecuadamente, pero en ocasiones carecen de especialización en aquellos específicos temas que son objeto concreto del proceso. A diferencia de ello, el principio básico del arbitraje es que las partes puedan designar de común acuerdo al árbitro o árbitros que van a decidir de la cuestión.
o el método para elegirlos, lo que permite que las partes decidan sobre la intervención de los árbitros apropiados sobre la materia en cuestión, expertos y profundos conocedores de los pormenores de las materias que se someten a su decisión, al ser profesionales de reconocido prestigio en las áreas que les ocupan, garantizando así un conocimiento cualificado en los asuntos que deben dirimir. De este modo, el arbitraje se presenta como un instrumento capaz de ofrecer soluciones técnicas a problemas complejos que los órganos jurisdiccionales muchas veces no pueden proporcionar o tienen dificultades para hacerlo, incluso cuando la resolución está apoyada en el dictamen de un perito, de un técnico o de un experto en la materia. Bueno, esto ya se ha apuntado, como digo, en la presentación. Todos conocemos, los que nos hemos enfrentado a procedimientos judiciales, en mi caso como abogado en ejercicio, que rezamos porque el perito que nos toque en el procedimiento sea un perito que realmente esté especializado en la materia que tenemos en conflicto. No podemos pedir que los jueces, que aunque tienen una especialización genérica, tengan una formación genérica, tengan una especialización en cada uno de los asuntos que tienen que dirimir en sus sentencias. No podemos pedir que sean jueces supermanes o superwoman. Eso no es posible. Y sin embargo, sí que necesitamos las partes y, por supuesto, los profesionales que nos dedicamos a la defensa de nuestros clientes, que quien esté dirimiendo el asunto, sobre todo cuando estamos en ámbitos tan complejos como puede ser el de la promoción y la construcción y la edificación, que sí que tengan un conocimiento específico en ello. Esto no lo estamos logrando en los tribunales de justicia, no lo estamos logrando tampoco con los peritos en todos los casos y al final nos encontramos con resoluciones judiciales en las que el juez no tiene más remedio que tirar por algún lado o por un perito de parte o por el perito de la otra parte o normalmente por el perito judicial. Esto es lo que intentamos evitar a través del arbitraje y creemos que tiene una especial significación en el ámbito de la construcción y la promoción. Hay que tener en cuenta que el árbitro va a ser un arquitecto que ha llevado obra, que conoce de lo que está hablando y que también conoce de los conflictos y de la necesidad en algunas cuestiones de ser flexible técnicamente para resolver ese conflicto y qué es lo que tiene que analizar y hasta dónde puede llegar a llegar a un final de resolución concreto. De hecho, tengo que decir que durante los arbitrajes que se llevan ante la Corte de Arbitraje del COAM, el árbitro se reúne en diferentes momentos del procedimiento con las partes en función de las pretensiones que cada una de ellas ha manifestado y intenta, de alguna manera, introduciendo dentro del arbitraje otros métodos alternativos de resolución de conflictos que mencionaba al principio, como por ejemplo puede ser el de la mediación o el de la conciliación. Este árbitro, que es un experto, que las partes saben de lo que está hablando, saben el técnico que tienen delante, escuchan, y lo puedo decir porque en la práctica ocurre así, cuando tenemos partes tremendamente enfrentadas, que han estado a un paso de llegar a la vía judicial, es decir, todas las posibilidades de negociación están agotadas, escuchan con bastante atención lo que viene a decir el árbitro de la Corte de Arbitraje, porque les ha escuchado a través de sus pretensiones, porque sabe dónde está la dificultad y porque ya empieza a poner sobre la mesa durante esas reuniones por dónde puede ir su resolución o dónde puede estar el punto de conexión para llegar a un acuerdo. Para nosotros como Corte de Arbitraje, la máxima satisfacción, y lo digo también desde el punto de vista no solo profesional sino personal, es llegar a lo largo del procedimiento, cuando hemos visto partes enfrentadísimas con escritos de pretensiones muy agresivos, entre ellos, cómo hemos conseguido que con la intervención del árbitro, con paciencia, con dedicación, pero sobre todo con muchos criterios técnicos rigurosos, cómo hemos llegado a lo largo del arbitraje a tener un acuerdo, terminando con un laudo que llamamos, lo hablaré más adelante, de mutuo acuerdo, en el que las partes les hemos ido orientando durante el procedimiento arbitral a lo que sería una solución de acuerdo entre ellas. No tenemos que olvidar nunca que el arbitraje, aunque se establece como un método muy similar al procedimiento judicial, tiene una particularidad diferente al procedimiento judicial y es que nace
nace en base a un acuerdo de las partes. Las partes han renunciado a su sometimiento a los tribunales de justicia ordinarios y se han sometido a la Corte de Arbitraje. Por tanto, es verdad que hay un entendimiento previo, hay un acuerdo previo. Y esto impregna a todo el arbitraje de tal manera que, bueno, aunque parece imposible en un principio cuando nos sentamos con las partes, lo enfrentadas que son y la agresividad que ya está sobre la mesa, sin embargo, ese espíritu de acuerdo que rige el arbitraje nos permite que el árbitro pueda desarrollar e investigar otros métodos de resolución del conflicto que no sea la imposición del laudo, sino que sea un laudo, pero acordado entre las partes. Igualmente, continúo, la solución es definitiva, es decir, esta solución que tiene el mismo contenido que una sentencia judicial es de obligado cumplimiento, es una resolución firme que tiene la forma de cosa juzgada. Por tanto, no hay lugar a que alguna de las partes, una vez que les sea notificado el laudo, no estén conformes y no lo quieran aplicar. Y también es una solución ejecutable desde el momento en el que se le comunica a las partes. El laudo, no voy a profundizar mucho en los tipos de laudos que hay, pero realmente sí que puedo decir que los laudos que nosotros tratamos y resolvemos, normalmente lo que llevan es la obligación de que cada una de las partes tiene que hacer algo. Pues una tiene que pagar, la otra tiene que ceder. Esto es el contenido del laudo. Y dentro de ese contenido hay decisiones en las que una de las partes tiene que abonar, tiene que pagar a la otra cantidades que son importantes. Y es de obligado cumplimiento desde el momento en el que comunicamos el laudo. Es cierto que podemos decir que la Corte de Arbitraje del Colegio de Arquitectos de Madrid en estos 20 años no hemos tenido ningún laudo que haya sido recurrido. Como hemos dicho, no se puede recurrir en cuanto al fondo, pero veremos más adelante que sí se puede recurrir en cuanto a la forma. Pero creemos que esto, y también lo conocemos porque después de la terminación del laudo podemos tener cierta relación con las partes para conocer su satisfacción sobre el procedimiento arbitral, realmente las partes han quedado siempre muy satisfechas de la resolución del conflicto en cuanto a la decisión arbitral. Y esto, que las partes estén contentas con una sentencia, esto no siempre es posible. Pues en el caso del laudo, quizá porque hacemos un procedimiento en el que la intervención, el acuerdo entre las partes es importante, la satisfacción puedo decir que es alta con respecto a la satisfacción que tienen nuestros representados, en este caso me refiero como abogado en ejercicio, cuando recibimos una sentencia judicial. En cuanto a los costes, pongo costes moderados. Es que la Corte de Arbitraje del Colegio de Arquitectos de Madrid no tiene unos altos costes, no tiene unos costes exorbitados que te impidan y que impidan a las partes acudir al arbitraje precisamente por ello. Para empezar, hay unos costes que son indirectos que nos ahorramos y es que el tiempo es dinero. En una obra que está paralizada, si estamos hablando de resolver el conflicto en un plazo de 6 meses, que podría ser un plazo menor, estamos ahorrando dinero de forma exponencial. No podemos olvidarnos que las obras tienen unos contratos, unas penalizaciones, unas cláusulas de penalización importantes y a su vez el promotor es bastante habitual que también tenga cláusulas de penalización con los usuarios finales de las edificaciones o de las viviendas o de los locales que estén promocionando. Por tanto, el hecho de que tengamos una resolución firme con efecto de causa juzgada en un plazo de 6 meses, ya esto supone un ahorro en costes importantes. Pero es que además, en el caso del Colegio de Arquitectos de Madrid, es que somos una entidad de derecho público, una corporación de derecho público. Tenemos en nuestros estatutos la facultad de ejercer funciones arbitrales, pero también tenemos la facultad de defender al ejercicio de la arquitectura y de defender a los ciudadanos y a la ciudadanía. No te podemos olvidar que los colegios profesionales también prestamos un servicio a los ciudadanos. En consecuencia, creemos que esta herramienta supone, desde luego, una descarga de trabajo para los tribunales ordinarios, pero también estamos dando
unas herramientas a la ciudadanía, no solamente a nuestros colegiados, no solamente a los profesionales, promotores, constructores, sino también al ciudadano de la calle que a lo mejor se está haciendo una autopromoción de su vivienda unifamiliar. También en este caso creemos que podemos dar un servicio que no es muy costoso, luego lo avanzaré más adelante, con respecto a otras cortes arbitrales que tienen, bueno, pues que tienen otra situación, tiene otra infraestructura y tienen otros objetivos diferentes a los que tiene el Colegio de Arquitectos de Madrid como corporación de derecho público. Y entramos en las últimas dos ventajas, la confidencialidad. No podemos olvidarnos que la Administración de Justicia es pública y las sentencias son públicas y el arbitraje no lo es. Por tanto, esto, en el ámbito que nos estamos refiriendo, en el del sector inmobiliario, supone una ventaja extraordinaria porque en muchas ocasiones no se quiere que se conozca que existe un conflicto importante como para estar planteándose en ir a la vía judicial. Sin embargo, no quiere que se conozca que existe un conflicto entre las partes. Esta confidencialidad está garantizada en todas las cortes de arbitraje de forma absolutamente básica. En la Corte de Arbitraje del Colegio de Arquitectos de Madrid, no solamente en cuanto a los árbitros, en cuanto a su junta rectora, en cuanto al aletrado, que es con la que está exponiendo, sino con respecto a todo el personal que tramita un expediente arbitral. Esta confidencialidad, también tengo que decir desde el punto de vista práctico, que durante los procedimientos arbitrales han permitido que en algunas ocasiones las partes constructoras, promotoras principalmente, nos hayan confesado secretos profesionales que posiblemente en un ambiente judicial nunca podrían haber salido precisamente por el miedo a que esto se filtrara o por el miedo a que esto se conociera hacia terceras personas. Por tanto, la confidencialidad creo que es un elemento fundamental que tiene el arbitraje frente a la Administración de Justicia. Y por último, la reducción de la hostilidad. En los tribunales de justicia todos sabemos que primero esa carga de trabajo, esa lentitud, esos plazos, estropean cualquier posible relación que exista entre dos entidades, entre dos personas, entre relaciones entre personas. Al final, los abogados, en el ejercicio de nuestra profesión, pues tenemos que, en algunas ocasiones, lanzar en una vista acusaciones hacia una parte, hacia otra, que desde luego hace que esa relación profesional, que está mantenida en ese momento, puesto que nos encontramos en procesos que están en curso durante una obra, pues nos encontramos que están absolutamente rotas, están absolutamente irreconciliables, no solamente para esa obra, sino para otras intervenciones futuras. Esta reducción de la hostilidad creemos que durante el arbitraje, teniendo en cuenta que, como decía al principio, está impregnada de ese espíritu de acuerdo, de esa voluntad de las partes de llegar a un acuerdo, o por lo menos en cuanto que el árbitro decida lo que tenga que decidir, pero que sea ese árbitro especializado y esa corte, realmente esto es cierto que ya la doctrina y todos los profesionales que nos dedicamos al ámbito del arbitraje sí que hemos detectado con respecto a esa agresividad, a esa conflictividad que encontramos con nuestros representados durante el procedimiento judicial. ¿Cuándo interesa acudir al arbitraje y más en concreto en el sector de la construcción y la edificación? Bueno, pues está basado en las ventajas que he comentado en la anterior diapositiva. Es indudable que con todas estas ventajas el arbitraje en este sector inmobiliario y de la construcción y edificación supone una ventaja competitiva para las compañías y para los particulares, puesto que si ya existe un sometimiento bien en el contrato o bien cuando ha surgido el conflicto, pueden hacer a la compañía o al procedimiento más competitivo, más ágil y más eficaz también cuando surgen conflictos. Es muy difícil pensar que durante una dirección de obra, y sobre todo si esa dirección de obra es una promoción importante, no va a surgir un desacuerdo entre el promotor y el constructor, o no va a surgir un desacuerdo entre el arquitecto y el constructor. Bueno, pues para estas cuestiones tenemos que aceptarlas, que este tipo de conflictos profesionales pueden surgir y hay que resolverlos. Bueno, pues el hecho de tener un arbitraje al que poder acudir en unos plazos realmente cortos y con unos costes bastante moderados puede hacer la compañía o la relación inevitablemente más competitiva.
También es un procedimiento que representa un beneficio económico y un ahorro de tiempo para las compañías y los particulares. No quiero insistir más en ello, pero el tiempo en estos casos es beneficioso. En cuanto es un proceso también que reduce de forma importante los daños a la imagen corporativa que se pueda crear, dado que nos encontramos en un ámbito en el que vamos a tener esa confidencialidad y vamos a reducir esa hostilidad que tienen las partes durante el proceso. Para evitar el arbitraje basta con la voluntad de las partes, no solamente en el momento del inicio de la relación contractual, sino, como decíamos, durante el procedimiento, con lo que también esto hace que podamos acudir al arbitraje en cualquier momento del proceso edificatorio. Y la iniciación del arbitraje, como vamos a ver a continuación, es relativamente sencilla, no requiere unos grandes conocimientos en la materia del procedimiento arbitral, porque nosotros lo hacemos en la Corte de Arbitraje del COAM, pero no me cabe la menor duda que ocurre en el resto de las Cortes de Arbitraje. Es un procedimiento muy dirigido, es un procedimiento muy flexible, es un procedimiento en el que las partes y sus letrados, si están asistidas de letrado, van a estar en todo momento muy asistidas por los ámbitos jurídicos de las Cortes de Arbitraje, explicando el procedimiento, explicando las posibilidades del procedimiento y explicando cada uno de los trámites que se van realizando. El arbitraje finaliza, como hemos dicho, con el laudo, que es el que pone fin a la disputa. Este laudo es ejecutivo, definitivo y tiene efectos de cosa juzgada, al igual que ocurre con las sentencias firmes. Sin embargo, las sentencias firmes pueden ser recurribles, si son firmes ya no lo son. Por tanto, podemos decir que el laudo es definitivo y tiene efectos de cosa juzgada frente a terceros. El laudo debe explicar sucintamente los hechos, cómo se han producido y esos hechos que finalmente son los que han dado lugar a la decisión. Por tanto, tenemos que decir que, al igual que las sentencias, el laudo debe ser motivado. Y el laudo arbitral debe ser comunicada a las partes en el tiempo que se ha establecido dentro de ese procedimiento arbitral, que, como hemos indicado, puede ser flexible y que como máximo son 6 meses, más 2 meses de ampliación, pero que siempre puede ser un plazo inferior. Para entrar en las causas que pueden producir que se anule un laudo, siempre tenemos que hablar de cuestiones de forma. Las más habituales, pues que el tribunal no se haya compuesto de acuerdo a las pautas del convenio arbitral, que no se haya notificado la designación del árbitro correctamente, que se haya llegado a una decisión sin tomar en cuenta unas mayorías exigidas dentro del tribunal arbitral, que se haya llegado a una decisión fuera de plazo o que se haya establecido un laudo sobre una materia que está fuera de competencia de la Corte Arbitral a la que se ha sometido ese arbitraje. Como pueden ver, son cuestiones absolutamente formales, nunca pueden ser de fondo sobre cuestiones técnicas. No es en ningún caso susceptible instar la anulación de un laudo por causas basadas en el fondo. Si esto se produjera, los tribunales de justicia, que son los que van a conocer de la anulación de ese laudo, no podrían admitirlo, no deberían admitirlo a trámite. Pues después de esto entramos directamente en la Corte de Arbitraje del COAM, ya se han dado unas pinceladas, es una corte que nace hace 20 años con la intención de convertir esta corte en un referente de la resolución de conflictos en materia de promoción y edificación, construcción, desarrollo urbanístico y en general cualquier actividad relacionada con la ordenación territorial y sus agentes intervenientes. Esta Corte de Arbitraje se crea, como he apuntado anteriormente, en el ámbito de una corporación de derecho público que tiene entre sus fines estatutarios la de ejercer funciones arbitrales y no solamente de ejercer estas funciones arbitrales, sino también las de dar un servicio a la ciudadanía en el ámbito de su competencia. Extiende su ámbito de actuación a todas aquellas cuestiones litigiosas que estén sujetas a la libre disposición de las partes, surgidas o que puedan surgir en materias de libre disposición conforme a derecho, con independencia de su ámbito territorial, relacionadas con el ejercicio de la arquitectura, la construcción, la edificación y el ámbito inmobiliario en general.
Para que conozcan la Corte de Arbitraje, su composición está compuesta por la Junta Rectora, por la lista de árbitros y por una Secretaría Arbitral. La Junta Rectora, con el objeto de dotar del mayor prestigio a la Corte de Arbitraje, el Colegio de Arquitectos de Madrid, desde su inicio decidió posicionar como órgano rector de la misma a sus más altos representantes, el decano como presidente y 4 antiguos decanos del COAM que actúan en calidad de secretario y vocales. Ellos serán, la Junta Rectora, los encargados de conformar la lista de árbitros, prestar asesoramiento y asistencia a las partes y a los árbitros en el desarrollo del procedimiento arbitral para que el arbitraje llegue a buen fin y establecer también convenios de colaboración en el marco de sus respectivas competencias. Los árbitros, para mantener los umbrales de especialización y experiencia requeridos, son arquitectos en ejercicio colegiados en el COAM con una amplia, dilatada y distinguida ejecutoria profesional que aceptan expresamente la invitación de la Junta Rectora para formar parte de la lista, debiendo contar preferentemente con una antigüedad de 20 años de ejercicio profesional. Para los arbitrajes de derecho se incorporan a la lista abogados en ejercicio colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, según convenio y cumpliendo con los mismos requisitos exigidos a los árbitros arquitectos. Y finalmente, la Corte de Arbitraje tiene una Secretaría Arbitral, que es la que presta el soporte jurídico a la Junta Rectora, a los árbitros y a las partes, así como conforma la infraestructura administrativa necesaria para el funcionamiento de la Corte. Desde ese momento ya dejamos dicho que entendemos que la primera vez que nos acercamos a un arbitraje puede dar algún tipo de vértigo, de no conocer exactamente el procedimiento, cómo se va a realizar. Nosotros estamos absolutamente a disposición de cualquier ciudadano, profesional, empresario que quiera venir a conocer nuestra Corte de Arbitraje. Establecemos citas para poder explicarles lo que estamos explicando en esta ponencia, pero si no les hubiera llegado, nosotros explicamos las mejores fórmulas, no solamente en cuanto a las cláusulas arbitrales, sino a los acuerdos que puedan surgir después en el procedimiento de obra y de desarrollo de la obra, para que nos conozcan, para que estén tranquilos y para que sepan cómo se va a desarrollar el arbitraje. Por tanto, ya lanzamos esa oferta para cualquiera de las personas que nos estén escuchando en esta ponencia. Es muy sencillo. Para conocer el procedimiento arbitral, de forma somera, esta diapositiva en la que se va a ver que se parece muchísimo a un procedimiento judicial, pero todo mucho más rápido y más flexible. Se inicia con una solicitud del arbitraje que puede presentar una de las partes o pueden presentar las partes. Es un escrito muy somero en el que lo que necesitamos saber para conocer si tenemos competencia sobre la materia es el conflicto surgido entre las partes, el importe, si se puede cuantificar económicamente objeto del conflicto y las partes que están interviniendo. Cuando esto nos llega a la Corte de Arbitraje, lo analizamos, lo trasladamos esta solicitud a la otra parte para saber si igualmente se somete al arbitraje o tiene alguna oposición a ello. Con posterioridad nombramos al árbitro. El árbitro, como hemos dicho, es un árbitro de nuestra lista con las características que he mencionado. Y, evidentemente, ese árbitro puede ser recusado si alguna de las partes considera que pudiera tener o hubiera tenido en el pasado algún tipo de relación con alguna de las partes. Después del nombramiento del árbitro se hace la formulación de las pretensiones en un mismo acto. Esto se diferencia del procedimiento judicial en el que hay una demanda y una contestación a la demanda. Aquí las pretensiones se formulan en el mismo plazo por las partes y luego hacemos un cruce de estas pretensiones para que cada una de las partes alegue lo que considere oportuno. En este momento es cuando comentaba que el árbitro se va a reunir con las partes conociendo ya lo que cada una de ellas está estableciendo como su pretensión y también cuando hemos cruzado las pretensiones que han dicho y cómo se han opuesto a las pretensiones de la parte contraria. Con esto ya tenemos una imagen clarísima del arbitraje, del conflicto y ya el árbitro que conoce y que ya se ha estudiado estas pretensiones convoca a las partes y empieza a dirimir el conflicto con el objeto de que las partes lleguen a un acuerdo. En algunos momentos no es posible en esta fase llegar a un acuerdo y nos tenemos que ir a la práctica de pruebas. En la formulación de las pretensiones solicitamos a las partes que nos digan y nos establezcan de qué pruebas
quieren valerse para la defensa de sus pretensiones. Normalmente pues, suelen ser testificales y en el ámbito de que nos movemos, fundamental el reconocimiento de la obra. Al reconocimiento de la obra vamos siempre, siempre. Y no solamente, cuando digo vamos, es que va el árbitro, que esto en el procedimiento judicial es absolutamente impensable. El árbitro, arquitecto, con muchos metros cuadrados a sus espaldas de edificación y construcción, acude a la obra con las partes, con sus letrados, con asistencia jurídica. Yo le acompaño también a las obras y vemos allí cuál es el objeto del conflicto. Si el conflicto es una liquidación de obra en la que hay unos precios contradictorios, en los que no se han puesto o unos adicionales, en los que no hay manera de conciliar la postura del promotor y del constructor, vamos partida a partida y vamos analizando cada una de las cuestiones objeto del conflicto. Esto es una pericial extraordinaria que hace no un perito, esto lo hace directamente el árbitro, que será quien decida finalmente sobre el procedimiento judicial. A mí esto me parece extraordinario como abogado en ejercicio de la profesión que esto se pueda hacer y realmente aquí es donde vemos bueno, pues el objeto del conflicto y la posible solución de ese conflicto. Después de la práctica de pruebas, hacemos una especie de, aparte de la visita in situ de la obra, en la sede del Colegio de Arquitectos, que es la sede de la Corte de Arbitraje, hacemos una vista como un procedimiento judicial en el que las partes asistidas con letrado acuden acompañadas de los testigos de los que quieren valerse, pues normalmente el director de obra, el director de ejecución de la obra, el jefe de las instalaciones, el proveedor de los materiales y bueno, pues se hace un interrogatorio al mejor uso o procedimiento judicial. Y esa vista en la que la intervención del árbitro es importantísima, porque él es el árbitro el que va a hacer las preguntas a las partes, siempre basándose en los escritos que han presentado cada uno de los letrados, sabiendo cómo debe de hacer esas preguntas de cara a resolver el conflicto. Reconozco que muchas veces los profesionales, los abogados en ejercicio, bueno, es que no tenemos conocimientos técnicos y las preguntas las hacemos y yo reconozco que algún arquitecto me ha dicho, es que la pregunta que nos habéis hecho es que no hay por dónde cogerla, es que es una pregunta que no has dado en el meollo técnico. Bueno, pues aquí en el meollo técnico va a dar el árbitro, que es el que sí que va a hacer esas preguntas a las partes y que evidentemente va a ser certero en cuanto a la pregunta después de haberse estudiado todo el conflicto y todo el procedimiento y haber estado in situ en la obra. Después, estas conclusiones que hacen las partes de la práctica probatoria se hacen por escrito y ya ha quedado el procedimiento visto para la redacción del laudo. El laudo se redacta por el árbitro y es notificado a las partes. A partir de ese momento, ese laudo tendrá fuerza de cosa juzgada y será ejecutivo. Los costes del arbitraje. Los costes del arbitraje de la Corte de Arbitraje del COAN están basados en tres conceptos: derechos de admisión, derechos de administración y honorarios de árbitro. Los derechos de admisión es una cantidad fija que nosotros tenemos como una tarifa de cara a el análisis de la solicitud del arbitraje. Para nosotros esta cantidad es fija de tal manera que da igual el contenido del conflicto, tanto económico como de trabajo, es un coste fijo que ya se manifiesta a las partes para que sepan a qué se está sometiendo cuando nos solicitan la admisión del arbitraje. Con esto bueno, se está haciendo frente a estos gastos de solicitud, de análisis, si el arbitraje, la materia que se está solventando es objeto de nuestras competencias, por una parte, y por otra, si efectivamente hay una cláusula arbitral de sometimiento al arbitraje, porque a lo mejor una parte quiere someterse, pero no hay un sometimiento de las partes, no hay una voluntad de las dos partes, tres, de someterse al arbitraje. Este es el primer paso, que son los derechos de admisión. Luego están los derechos de administración, que esto ya sí que es un importe que va a vincular a la cuantía del litigio.
y que se incurrirá en ella en el momento en el que iniciemos el arbitraje con la designación del árbitro, y los honorarios de árbitro, que igualmente es un porcentaje sobre la cuantía del litigio. En todo caso, tanto los derechos de administración como los honorarios de árbitro son, en el caso del Colegio de Arquitectos y de la Corte de Arbitraje del Colegio de Arquitectos, unos gastos que están baremados de tal manera que estén muy ajustados y que no sean unos costes elevados, precisamente porque, insisto, somos una corporación de derecho público sin ánimo de lucro. Esto no tiene ningún ánimo de lucro, este servicio, para los ciudadanos españoles. Me he permitido facilitar, y como sé que este desayuno, esta ponencia está siendo grabada y quedará colgada en las redes por siempre jamás, pues aquí hemos establecido las cláusulas de sometimiento a la Corte de Arbitraje del COAM. Hemos puesto una cláusula arbitral de equidad y otra cláusula arbitral de derecho. La cláusula arbitral de equidad: las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionadas con él, directa o indirectamente, se resolverá definitivamente mediante arbitraje de equidad en el marco de la Corte de Arbitraje del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a la que se encomienda la administración de este arbitraje y la designación de árbitro o los árbitros de acuerdo con su reglamento. Con una cláusula de este tenor en un contrato estaría clara y no habría disputa posible. En el caso en el que, si hubiera alguna cuestión sujeta a discrepancia, la Corte de Arbitraje del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid sería competente, siempre y cuando estuviéramos hablando de materias objeto de nuestra competencia. En el caso de la cláusula arbitral de derecho, el contenido es el mismo, pero de forma expresa se dice que nos sometemos a un arbitraje de derecho. Ya sabemos que por un arbitraje de derecho tendrá que haber un abogado en ejercicio detrás, en el tribunal arbitral, y deberá haber también un árbitro que sea, en este caso, en el caso de la Corte de Arbitraje del COAM, que sea también arquitecto. A partir de ahí, si queremos un tribunal arbitral que sean 3, para que exista posibilidad de dirimir las votaciones entre los 3, pues el tercer árbitro puede ser también un jurista o puede ser un árbitro que sea arquitecto. Y con esto creo que terminamos la ponencia. Me imagino que habrá muchas preguntas. Estoy disponible para resolverlas y espero que, bueno, pues por lo menos haya sido beneficiosa y aclaratoria, y haya servido para que nos acerquemos a lo que es el arbitraje y hayan conocido a la Corte de Arbitraje del Colegio de Arquitectos de Madrid. Muchas gracias. Hola. No sé si está, a ver, está. Sí. Ahora. A ver. Está previsto que haya preguntas. Hay un coloquio, sí, está previsto un coloquio al terminar la intervención, pero no sé si desde... Sí, hay preguntas. Ahí está, sí. En el chat dan las gracias, pero no hay ninguna pregunta. Solo tenéis que quitar el micro si tenéis alguna pregunta. Bueno, yo creo que, Almudena, lo has hecho tan bien que no hay preguntas. Bueno, pues por nuestra parte decir que estamos a disposición.